¿Cómo están mis queridos hermanos? Reciban un saludo cordial desde este hermoso lugar. Como ustedes saben, me encuentro ya desde hace un tiempo en el sur de Chile y hemos estado realizando la labor que el Señor nos ha pedido hacer. Y siempre pensamos en que el Señor permite las cosas con un propósito. Y hoy vamos a escuchar, estoy muy seguro, uno de los propósitos o razones que el Señor permitió para que este su servidor pueda estar aquí, para que se pueda realizar la campaña aquí en este lugar, en el sur de Chile. Me encuentro en esta ocasión con dos hermanos nuestros. Ellos son Rodrigo. ¿Cómo está Rodrigo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y con Paola. Hola, buenas tardes, acá desde el sur, desde el campo. Mis hermanos, Bien. ellos son hermanos nuestros. Recientemente entregaron su vida al Señor y estamos felices de que esto haya sido posible. Y que ellos nos van a contar su testimonio. Paola, ¿ustedes eran adventistas antes? No, ¿Cómo es que nosotras, conocieron la verdad? ujú, ¿Cómo conocieron el adventismo? ¿Cómo conocieron inclusive el mensaje del Padre y del Hijo? ujú, claro. Bueno, nosotros, en resumidas cuentas, éramos del mundo. En Chile el catolicismo es una cultura, por lo tanto, todos tenemos influencia de esa cultura. Nosotros particularmente no éramos, no frecuentábamos una iglesia católica para nada, pero nuestras familias sí lo eran de distintas maneras, unos más observantes que otros. Y en lo personal, que es mi historia, a mí se me produjo tipo 12 años, se me produjo un rechazo, hay cosas ahí que me empezaron a dar miedo y me alejé de todo, incluso lo que tuviera que ver con Dios, aunque siempre quedó un hilo que me mantenía conectada. O sea, yo lo recordaba a Dios en situaciones en que lo necesité. Podría Ujú. decir eso que está ahí en la biblioteca de mi corazón. Y bueno, eh, en etapa universitaria, yo esa misma lejanía de Dios, mm, a decir verdad y verlo desde hoy en día, en retrospectiva, yo estaba perdida. Lo que para el mundo es normal, ahora lo vemos que no es normal. El origen que nosotros tenemos era similar en el sentido de familias católicas. Eh, Paola comenzó a tener un acercamiento y por ende también lo comencé a tener yo, digamos. Ujú. ¿A Y qué edad seguí, más o menos se conocieron? A No los sé, 28, a los 28 pero años. seguíamos, nos conocimos en el mundo, Ujú. nos encontramos como dos bichos raros que se encontraron en el mundo, o Ajá. sea, como que no éramos del mundo, pero estábamos en el mundo. Es raro eso. Lo que primero pasó fue que yo estaba en un ya vivíamos juntos ya. Ujú. Como la gente del mundo, nos fuimos a vivir juntos. Nos Ujú. llevamos muy bien al tiro, de inmediato. Sentíamos que nos habíamos conocido, como dicen en el paganismo, de otra vida. O sea, Ajá. pero eso al final es un espíritu que une. Ujú. Aunque nosotros no perteneciéramos a ninguna religión, había un espíritu que nos unía, de antemano. Ya. Ujú. Y entonces las cosas se fueron dando de una manera muy fácil, diría yo, entre los dos. Empezamos a tener una transformación juntos y se empezó a notar en nuestras vidas. O sea, lo primero que hicimos fue, sin proponerlo, dejamos de fumar. Empezaron a pasar cosas así antes de empezar a leer la Biblia. O sea, como que el Señor ya los fue Sí, nos empezó a conduciendo ordenar la vida. a El ambos. hecho de conocernos ya nos empezó a ordenar a cada uno. Y bueno, y yo en un trabajo, yo no me acuerdo qué edad tenía, soy mala para las fechas, pero de haber tenido aproximadamente 31 años ya, por ahí. En un trabajo llegó un día una nueva compañera de trabajo. Nos llevamos muy bien, compartíamos el sentido del humor, que para mí es súper importante. Dios sabe a quién ponernos en el camino. Y un día hablando de, no voy a contar esa historia porque me voy a alargar mucho, pero salió un tema que tenía que ver con lo espiritual. Y yo le dije, Mari, yo muy ajena, porque yo nunca había leído la Biblia, nunca había agarrado una, ni nada. Le dije, Mari, ¿será que
existen esto, el ángel de la guarda, le decía yo, porque yo, ¿por qué? A pesar de haber estado perdida, de haber estado expuesta a muchos peligros, nunca me pasó nada, siempre estuve protegida. ¿Existe algo que a uno lo pueda estar protegiendo? Como porque en el catolicismo se habla del ángel de la guarda. Ujú, Y ella ahí abrió la Biblia y empezó a explicarme muchas cosas. ujú. Ella era cristiana, María era cristiana. Ella era testigo de Jehová. Mm, Dios obra a través de todas las personas, o sea, de todos los que se acercan a Él. Y claro que sí, el Señor busca eh, las maneras de cómo llegar a ¿Cómo sus llegar? hijos. Exacto. Entonces, eso es muy importante porque se tiende siempre desde la religión que una persona esté como a segregar, discriminar a los que están en otra religión porque tienen errores, pero Dios los puede estar utilizando a todos de alguna manera. Ujú, Dios ve las necesidades que tiene cada uno y ujú, los momentos en que está cada uno. Entonces, no podemos entender la sabiduría de Dios, en verdad. Ella me regaló una Biblia, ujú, me contó como, me leyó unas cuantas cosas que a mí me aclararon, fue como, me prendió una lucecita y ujú, dije, así es la cosa, así es la cosa, ya. Entonces, y cosas que son ujú, verdad comunes a todas las religiones, diría yo, como ujú. cosas básicas, Ok. pero que el mundo desconoce. Ujú. ¿Cómo usted transmitía esto a Rodrigo? Bueno, llegó la Biblia a mis manos y dije, bueno, es interesante. O sea, me interesó al tiro lo que ella me hablaba y me puse, y dije, ¿qué hago? Es grande. ¿En qué minuto voy a leer todo esto? Y dije, Ujú, bueno, desde el principio. Y empecé ordenadamente desde el principio. Y yo le empecé a transmitir a Rodrigo como mi fascinación, porque ujú, empecé a conocer a Dios, pues si Dios está ahí. Y ujú. lo que conoce la gente de Dios es un mito. Lo que el mundo habla de Dios no es Dios. En comparación a lo que dicen las escrituras. Claro. Y Así me es. sentí como tan, no sé, me hallé, como se dice en Chile, me hallé. Y yo le empecé a transmitir a él esa fascinación que yo sentía al leer la Biblia y él también la empezó a agarrar en sus insomnios, empezó a agarrar y podíamos así entonces conversar ciertas cosas que íbamos leyendo. Dios no es como se pinta en el mundo, digamos. Ujú, Eh, Que Dios en el fondo es justo y misericordioso a la vez. No es ni un Dios malo, tirano, que es lo que el enemigo ha echado, esa mentira que ha echado por el enemigo, ni tampoco es un Dios eh, negligente, o sea, como bueno y que tolere todo. ujú, Es un equilibrio justo y eso en el fondo a nosotros nos hizo sentir identificados porque nosotros también vemos las cosas así. ujú, O sea, hay un equilibrio que de todas maneras uno tiene que ir alcanzando, pero algo de ese equilibrio a nosotros nos hablaba como, este ujú. Dios está bien, digamos, acá hay Amén, sabiduría. amén. Ujú. no, yo me fui directo al Nuevo Testamento por inquietud, digamos. No tenía nada en contra del Antiguo Testamento, Pero pero es que es donde habla Jesús directamente en su visita a la claro, tierra. Entonces, por el trabajo no podía leer mucho. La Paola, como trabajaba en temas independiente. independiente, tenía más espacio en el Le día hacía espacio. para leer la Biblia, pero yo en mi insomnio, Era el momento que tenía y por claro, algo tenía le ahí da para leer. insomnio también. Ujú. Claro. Ujú. Entonces, luego que la palabra de Dios, la Biblia, llega a sus manos, Ujú. empiezan a haber algunos cambios. Claro, sí, por supuesto. Y nosotros sabíamos que queríamos tener un hijo y ya pensábamos que cuando criáramos un hijo no iba a ser exactamente al modo que el mundo cría y bueno, esas cosas. Empezaron a tomar decisiones serias Claro que yo entonces. quería hacer, Dios empieza a hablar, uno no sabe que es Dios al principio, uno está tomando decisiones sin saber que es Dios que está guiando, se da cuenta después en retrospectiva. Yo dije, tengo que ser independiente, por un tiempo voy a ser dependiente, pero voy a ir por al lado haciendo lo mío, cosa que en algún minuto yo suelte la liana y eso sucedió en mi postnatal. Terminó el postnatal y yo dije, yo no voy a dejar a mi guagua con un tercero, irme a Ujú, trabajar, a buscar mi realización personal y ascender. No, yo no tenía esa ambición. Para mí la ambición era estar con un hijo. O sea, uno ujú. trae un hijo al mundo y tiene que criarlo uno, enseñarle uno y protegerlo. Eh,
bueno, amablemente esta amiga en este trabajo, que yo agradezco que Dios la haya puesto en mi camino, siempre me insistió mucho en que yo tomara un estudio bíblico. Y por supuesto que algo me dijo, no tome estudio, trata de entenderla sola. Y yo le dije, muchas gracias, Mari, le dije, pero yo quiero entenderla sola. Y si alguna vez tengo una duda, por supuesto que voy a recurrir a usted, le voy a pedir que me contacte con alguien, pero la verdad es que nunca lo necesité. Porque si uno tiene calma, Dios va mostrando por capas, va mostrando lo que en ese minuto nosotros somos capaces de entender y lo que necesitamos entender. Entonces, la Biblia es para que la entienda hasta un niño. No se Amén. necesitan estudios tampoco, o sea, estudios digo como ir a la universidad para entender una Biblia, no. La Biblia está hecha para todas las personas que Amén, alabado sea el Señor. habitan acá. Alabado sea el Señor. Entonces, y así fue. Y uno empezó a entender en forma natural muchas verdades que para uno era lo que estaba escrito ahí, digamos, no había ninguna polémica, uno tranquilo leía. Y yo me encontré con un judío mesiánico en unos videos. Y él hablaba del sábado. Hablaba también de los animales inmundos. Y él tenía una prédica muy entretenida, que eso es importante. Era muy entretenido y profundo. Entonces, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Yo me quedé y nos quedamos. Y Rodrigo lo aceptó inmediato. Y Borjita también. También escuchaba con su pequeño. Sí. Y a mí me llamó la atención. Todos aceptamos de inmediato el sábado. Empezamos a guardarlo de la manera que en ese minuto lo entendíamos, que en el fondo era no trabajes. O sea, lo primero que hicimos fue dejar de trabajar. Uno como independiente no paraba, yo no paraba ni un día. Ok, o sea, entonces, primero el Señor se manifestó con ustedes a través de esta amiga que les obsequió una Biblia. Sí. Luego, entonces, el Señor les mostró la verdad del sábado y no les fue difícil ustedes encontrar que esto era una verdad bíblica. Porque lo fuimos a buscar a la Biblia y ahí estaba. Ajá. Y eso es justamente lo que nosotros deberíamos hacer, ¿no? Comprobar en un escrito está para saber lo que es verdadero, ¿no? Y no tuvieron... los animales también, en los animales inmundos. Y bueno, yo seguí viendo un poquito más a este señor mesiánico y hubo cosas que después yo dije, no, bueno, aquí en esto está equivocado, así que sigamos el camino, retenemos lo bueno y seguimos el camino. Ahí me encontré con Elena de White y ahí yo dije, no, esto es como esto es lo completo. Acá no hay nada que desechar. Un día, cuando vino el estallido, ¿cómo se llama? No estallido social, tiene otro nombre que es técnicamente social, más adecuado. Insurrección social. Insurrección social. Bueno, aquí en Chile, ¿no? Claro, sí, como ya veníamos viendo el tema de las profecías y todo, y empieza el estallido social en Chile y a mí se me apretó, como se dice, la guata. No sé si se entienda en todos lados así, el estómago. Bueno, sí. Las vísceras, no sé. Las entrañas. Y dije, esto empezó. Por lo menos en Chile empezó. Cada cosa va a tener un momento en cada lugar del mundo, yo creo. Pero acá en Chile dije, esto empezó y hay que hacer algo. y como que en el fondo vi que todas las cosas que había que hacer, dije, hay que irse al campo, hay que ser autosustentable, no se puede criar a un hijo en esta situación, porque aquí empezó y esto no va a parar. ¿Cómo es que vino eso de que tenían que ir al campo? Por eso mismo, porque era invivible. O sea, donde estábamos nosotros eran cacerolas, todo el día estaban quemando por doquier. El colegio donde Borjita estaba asistiendo en ese minuto, habían amenazas de que iban a un barrio que es ordenado, digamos, amenazas de que iban a ir a hacer manifestaciones a la esquina, yo no lo podía mandar al colegio en prekinder. Y curiosamente, estas son las cosas de Dios que nos dice, curiosamente cuando yo le digo esto a Rodrigo, él me dice... Yo venía viendo parcelas en internet hace un buen tiempo. Yo no tenía idea. Por un tema, así se fueron dando las cosas. Me ¿Qué? dio por claro. por ver parcelas, por ver ofertas de parcelas. Y ahí yo me enteré que él había estado buscando parcelas hace no sé cuántos meses. Y una pregunta, y eso para que quede claro, ¿no? Y como parte del testimonio también. ¿Ustedes leyeron algo en algún lugar? ¿Alguien les recomendó salir de la ciudad, ir al campo?
O sea, solamente ustedes vieron la situación difícil que estaba Exacto. viviendo el país y ustedes dijeron, esto no puede ser. Y que veíamos que no era algo momentáneo, sino que leyendo la Biblia uno se da cuenta que empezó algo que no va a parar. Ujú, eso Como el es, mundo dice, no, si ya vamos a volver a la normalidad, no, bueno, que esto... O No, sea, sabíamos que eso no iba a parar. claro, iba más allá del tema coyuntural político de Chile en ese momento, que fue un punto de inflexión gravísimo, digamos, con violencia, sin orden público. El presidente de la época no restableció el orden público y a cambio a cambio de que esto terminara ofreció la Constitución, pero más allá de eso era un tema del principio del fin, digamos, más allá de lo político. ujú. Pero ustedes ahora están hablando del principio del fin, pero ya con todo lo que han venido aprendiendo ya durante el tiempo, ¿no es cierto? Ujú. Esto es un asunto interesante, queridos amigos. Eh, Ellos deciden salir de las ciudades por solamente ver lo que estaba aconteciendo en el ámbito social y político del país, pero sin lugar a dudas, era también el llamado que el Señor les estaba haciendo, porque Claro. ustedes no conocían del mensaje de salida No, de fue las muy ciudades. especial porque Dios mostró todas las cosas que venían después, o sea, que ya vimos, digamos. Y, y en ese, bueno, no teníamos recursos. No voy a contar los detalles ahora para no alargar tanto, pero no teníamos ni un peso para comprar una parcela. En ese tiempo aún estaban baratas, así todo no teníamos ahorro suficiente. Y sin contar detalles, salieron los recursos y compramos rápidamente, en 2 semanas ya habíamos comprado, bueno, después se demora en inscribir y todo eso, pero ya habíamos hecho los trámites. Y bueno, el lugar era un lugar con una, digo era porque ese fue un lugar que ahora pasó, ahora estamos yendo a otro lugar. Y en ese lugar la tierra era difícil, era tierra arcillosa. Yo, súper citadina, no tenía idea de los tipos de tierra, no sabía nada, no sabía nada. Él tenía un poquito más de relación con el campo porque vivió con... Claro, o porque sea, había ido al campo de chico al campo que era de mi abuelo, tenía tenía nociones. ciertas nociones básicas. Yo, más que los campings, nada, o Nada sea, no más. tenía idea de nada. Y, y por eso, la dificultad que había en la tierra ahí, me puse a investigar métodos para plantar árboles, como trucos, no sé, o cómo hay que hacerlo cuando la tierra es así difícil. Métodos para plantar árboles y me encuentro con métodos para plantar árboles según Elena de White. Y empiezo a escuchar, a ver, y es Manuel Vallejos hablando. Ujú. Y dijo, esta señora tuvo un sueño en que Dios le hablaba y le daba este método que funciona fantástico, hay un montón de personas que lo han probado y miren cómo están los frutales, la. Y yo, ¿y quién es esta señora? Porque está lleno de gente que se llama profeta, profetiza, vidente, está lleno. Y yo soy escéptica a eso, no Ujú. me creo esas cosas. Y empecé a investigar de ella. ¿Quién era esta señora? Me encontré con el libro de la ciudad al campo. Empiezo a leer para probar si había verdad en ella o no. Y me llega acá en el corazón. O sea, todo lo que ella decía era exactamente lo que... Estaba totalmente de acuerdo con lo que ella decía, me hacía todo el sentido. Eh, y uno reconoce que está Dios hablando a través de ella. Y desde ahí que empecé a interesarme en los libros de ella, empecé a escuchar audiolibros mientras trabajaba, empecé a ver los videos de Manuel, que yo encontraba que era muy él era muy fácil de escuchar, muy entretenido, se lo empecé a mandar a más gente. O sea, después del sábado, del Ujú. mensaje del sábado, ustedes se encuentran con Elena de White, Mm. ¿no? Y también la reconocen como profeta del Señor. Ujú. Y sin Siendo ser, escéptico, y siendo sin escéptico. ser Sí, adventistas sí. y reconociéndose ustedes mismos, ¿no? Como escépticos. Ujú. Claro. Y bueno, nosotros llegando a ese momento, ¿no? De, de este testimonio decimos, gloria a Dios, Ujú. porque realmente se cumple lo que hemos dicho, ¿no? Acerca de lo que está escrito en la palabra de Dios. El Señor tiene sus hijos, estas ovejas en otros rediles, en otros lugares, oyen su voz, ¿no? Y estas ovejas le siguen, ¿no? Y eso, sin lugar a dudas, estamos viendo que ha ocurrido tanto contigo como Rodrigo, como con usted, mi hermana Paula. Claro. Aceptan la palabra de Dios
aceptan el sábado, ¿no? Reconocen el mensaje de la salida de las ciudades, inclusive, ¿no es cierto? Ujú. ¿No? Reconocen el don profético en Elena de White, Ujú. y luego, ¿qué sigue? Seguimos estudiando y empezamos a trabajar en el tema de irnos al campo y empezamos a aprender todo lo que teníamos que saber, que era la teoría de los huertos, huerto orgánico, y empieza a venir también el tema de cambiar la alimentación, porque nos damos cuenta de esto de la reforma pro salud, de que hay que cuidar el templo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y seguimos cambiando nuestra alimentación, o sea, fuimos avanzando en eso también. O sea, el tema de la reforma pro salud apareció justamente estudiando los libros, Claro, ¿no? De Elena de White. claro. Ujú, Y también lo fuimos aceptando muy fácil, a mí me llama la atención. ujú. Me llama la atención porque fue rápido igual. Y en el fondo, ¿cierto? Porque para Rodrigo podría haber sido más difícil, los Sí, hombres son más carnívoros, no no, sé. yo tengo, bueno, la Paola sabe, algunas cosas soy porfiado, pero Claro, en este caso no. claro, Bueno, alabado sea el Señor, sí. alabado Y sea el eso es Señor. Dios que pone, Así es, nos así es, cambia los gustos, así es. nos cambia las necesidades y los gustos. Cuando el Señor pone una verdad delante de sus hijos, los que son verdaderos hijos de Dios, pues lo que hacen es aceptarla, Ujú, obedecerla, ujú. cumplirla. Qué lindo. Y ahí viene el tema que dije, bueno, entonces aquí en el adventismo hay que bautizarse, porque yo tenía la inquietud de bautizarme hace tiempo. O sea, reconoció prácticamente allí, ligó todas las Dije, cosas y como que, dije bueno, Elena de White fue parte de los fundadores del adventismo, en el adventismo está la verdad, dije yo. Y en eso, Dios me cruzó nuevamente con una persona, le manifesté eso y encontraba impresionante que me hubiera cruzado por cosas de la vida con un adventista. Y me mandó el estudio que yo necesitaba leer para bautizar, que me iban a hacer unas preguntas y qué sé yo. Y veo que no sé si la segunda, tercera pregunta era, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? oh, Y bueno, abajo salía dónde había que buscar la respuesta, o sea, respuesta inducida. Y ahí yo me quedé como plop. Plop se dice en Chile, como me quedé sin palabras. bueno, esa lección Mm, en el mundo adventista, pues es muy conocida, ¿no? Sabemos que esa lección es la fe de Jesús, claro, ¿no? Pero recalcando el asunto, ustedes no provenían, no estaban no, relacionados nada con el mundo adventista, pero sí con todo lo que era verdadero, ¿no? Y eso era la palabra de Dios, claro. y ustedes Pura, estaban pura. reconociendo lo que Sin, era verdadero a claro, través de la palabra de Dios y todo lo inspirado que resulta por el Señor también, que resulta siendo verdadero, ¿no? En los escritos de Elena de White. claro, porque nosotros al no pertenecer nunca a una iglesia, tampoco congregarnos, no tuvimos ninguna influencia, o sea, es casi como que hubiéramos estado en una isla. Ujú, No tuvimos adoctrinamiento, por decirlo sí. de alguna manera. Igualmente tú, Rodrigo, Sí, nunca igualmente, ¿no? participaste, nunca estuviste asociado por ahí, No, ni cerca. Nada. no para nada, o sea, imagínate, yo estuve en un colegio del arzobispado, un colegio católico, pero, pero de pertenecer a, y ni siquiera me confirmé. Pero son nominales, Sí, básicamente, o sea, no son muy observantes, en Chile es así, claro. son muy Entonces, formal. nunca estuve, como dices tú, en una escuela, digamos, Ujú. de ese Nada, punto ni de vista. pastoral, ni ninguna de esas cosas, no nos gustaban. O sea, muy distante de todo Sí, ese mundo. O sí, sea, sí. no tenía influencia doctrinal Nada, de ningún lado. nada, 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 Eh, nada. Entonces, a mí esa pregunta en verdad me dejó como sin palabras, como que no pude, no, dije, ¿qué hago aquí? Porque quiero que me bauticen, pero no quiero mentir, porque uno podría haber dicho, bueno, yo sé cuál es la verdad que sale en la Biblia, eh, pero no, y no importa, mientras yo sepa la verdad, voy y me bautizo, y yo tengo la buena, no, pues, pero es que era mentir, pues. O sea, mentir con algo antibíblico ujú. para ser bautizada no tiene sentido. O sea, es esa pregunta, cuando llegaron a la pregunta Mm, 3 mm. como usted me comenta, a usted le pareció un asunto antibíblico. Claro, y yo lo comenté con él, le dije, pero ¿qué ves tú con esto del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? ¿Qué entiendes? Lo conversamos, ¿qué entiendes tú?
que hay un espíritu aparte o el espíritu es del Padre y el Hijo. ¿Qué es lo que se entiende en forma natural? Y Rodrigo dijo que el espíritu del Padre y el Hijo. No hay un tercero aparte. O sea, eso es lo que es en forma natural, sin ser docto ni erudito, uno entiende. Como un Alabado sea niño, el Señor. digamos, como un Alabado sea niño. el Señor. Y eso es importante lo que acaba de decir, ¿no? Sin necesidad de adoctrinamiento, sin necesidad de escuela, de influencia, Mm, ¿sí? Eso nace verdaderamente en la criatura, como ujú, un niño. ujú, Alabado sea el Señor. ujú, Eso es muy lindo. ujú. Claro. Y ahí eh, lo que se pensó fue, bueno, ya llegará el minuto, la persona, el lugar y la situación en que se puede ser bautizado. Y acá estamos. Amén, alabado sea el Señor. Todo Es, se dio así, como de un día para otro prácticamente, amén. ¿no? Entonces, ¿usted buscaron la iglesia adventista para esto? Pero Pero nunca fui tampoco a un templo, nunca fui porque nunca visitó un templo me di adventista. cuenta como rápidamente que ahí habían cosas que no eran las mismas que tampoco hablaba Elena de White. Y le bastó solo ese estudio que le Bueno, también, presentaron. y después como yo empecé a ver muchos videos de hermanos que están en esa verdad, eh, me empecé a dar cuenta que había una polémica al respecto, que Mm, había discusión y que uno se decía, y había casi una guerra, se podría decir. O sea, los estaban echando de la iglesia por defender la verdad del Padre y del Hijo. Eso a mí lo encontraba muy extraño. ujú. Como una iglesia que dice tener la verdad, que ser el pueblo elegido a los que se le dio toda la verdad para llevarla al mundo, están expulsando a hermanos por decir lo que sale en la Biblia. Entonces, ¿qué pasó entre medio? Y ahí fue que empecé a entender. Empecé a entender y yo le iba contando a Rodrigo también en qué consistía todo esto, esta polémica. Lo que estamos viendo, mis queridos hermanos, es realmente un ejemplo de lo que es la verdad progresiva, ¿no? Y permítanme redundar en este momento. Verdaderamente, esto es un ejemplo de la verdad progresiva, porque sabemos que se ha aplicado de muchas maneras este asunto de la verdad progresiva, pero señalando como cosa errada lo anterior, la verdad anterior. Pero esto no fue así con ustedes, No. ¿no? El Señor los fue guiando, ¿no? Los fue llevando de verdad tras verdad y ustedes aceptando una verdad, el Señor les presentaba otra verdad, ustedes volvían a aceptar esa verdad y llegaron entonces a vuestros oídos, a vuestra mente, la verdad del Padre y del Hijo. Ujú. Y cuando ustedes escuchan esta verdad, la Claro, revisaron también. claro. La volví a revisar. Volví a hacer un estudio sobre todo lo que hablaba sobre el Espíritu Santo, la relación del Padre y del Hijo, y lo confirmé. O sea, confirmé lo que yo había entendido en forma natural, sin ninguna intención, digamos, así como voy a estudiar esto, ¿no? Y lo estudié en forma concienzuda y lo confirmé. Sí, eso es Amén. así. Amén. Alabado sea el Señor. Ujú, Y ahora, ustedes decían que deseaban en su corazón poder entregar su vida al Señor, porque ujú. lo habían encontrado también en las Escrituras, sin lugar a dudas. Pero entonces querían ser bautizados no en una institución o en una iglesia que esté relacionada con la Trinidad, ¿no es cierto? No, no, porque tendríamos que mentir para... Qué ridículo. Ujú. Tendríamos que mentir para ser bautizados ahí. Permítame Mm, mencionarles algo, porque eso se me está viniendo también a la mente. mm, Mis hermanos, ustedes, por más que no hayan pisado nunca un templo adventista, ¿no? Ustedes son más adventistas que muchos adventistas. Y alabado sea el Señor. Y eso, pues, la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. mm. Por sus frutos los conoceréis. Y damos gracias al Señor realmente por este asunto. Y luego cuando ustedes fueron en búsqueda, ¿no? de ese bautismo, ya encontraron este caso, esta situación, ¿no es cierto? Que a ustedes no les pareció, ¿no? Y no aceptaron un bautismo tal, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que buscaron. ¿Quién en Chile podía bautizar? Y la verdad es que en Chile acá por lo menos no supe de nadie que pudiera hacerlo. Y, Y en y ese, surgió lo de la campaña. amén, Y alabado yo sea el en ese Señor. minuto, que fue hace cuántos meses empezó, así como el plan, cuando hicieron el chat de que te Ah, conozcan a ti, ¿hace sí. cuántos meses fue?
Ya ¿Octubre? hace, más o menos, sí, sí, por Claro, octubre. bueno, octubre en ese minuto era como, hoy sería Ujú. bonito, podrá ser, porque igual son hartas horas hacia allá. ¿Y dónde estaremos en ese minuto? Porque estamos con un pie en Santiago y el otro en el campo. ¿Dónde estaremos en ese minuto? Entonces, para que sea factible. Eh, entonces, porque queremos vender nuestro departamento de Santiago, entonces habían como trámites que podían obstaculizar el momento. Bueno, lo dejé en manos de Dios. Y cuando ya vimos que era viable, onda, ya podríamos viajar, sí, ya, escribámosle. Y ahí le escribí a usted, pastor, pero me imaginé que estaba justo en el viaje y todo, así Sí. que esperé unas horas y dije, ya, le voy a escribir a Guillermo. Y le dije, ¿existirá la posibilidad que haya un espacio entre medio para que nos pudieran bautizar? Y él dice, pero por supuesto, si también queremos que nos rebauticen. ¿Y de dónde son? De Santiago, en este minuto. Le conté un poco la historia. Y, y bueno, es que queremos ir entonces. ¿Y dónde se van a quedar? No tengo idea. Quédense acá. Y bueno, y los conocimos a ellos, a Guillermo y Marcela, que nos recibieron, y es como que hubiéramos sido familia toda la vida. Ujú. Claro. Hay un mismo espíritu. Y soy testigo de eso. Sí. Y para que sepan nuestros amigos también, Santiago está aproximadamente 12 horas, No, más o sí, menos 12 horas, Sea, sí, es 10, considerable, son como 1000 kilómetros. 1000 kilómetros, se nos ¿no? hizo así de rápido. Y nuestros hermanos han Sí. viajado toda esa cantidad, ¿no? Por tierra para venir aquí, mis hermanos, para poder cumplir este deseo de entregar sus vidas al Señor. Y doy gracias al Señor por esto, eh, por conocer a mis hermanos y conocer a muchos otros hermanos y escuchar este testimonio. Y me pareció importante poderlo compartir, mis hermanos, porque a través de este testimonio vemos la forma como el Señor trabaja convenciéndonos, guiándonos, llevándonos a toda verdad. Así, un privilegio que tenemos cuando bautizamos es que podemos ver el rostro de las personas a quienes llevamos a las aguas del bautismo y obviamente sabemos que esto es un simbolismo porque realmente Cristo es el que bautiza y hemos orado para que sea Cristo el que los bautice. Ujú. Pero en el privilegio que por la misericordia y la gracia del Señor de realizar esta obra, podemos ver los rostros de los hermanos que entran a las aguas del bautismo y cuando salen, y pude ver en el rostro de mi hermano, de mi hermano Rodrigo y mi hermana Paola, una alegría tremenda, como de haber dicho, lo logramos, lo logramos y agradecidos con el Señor y agradecidos con las personas que estaban allí. Y a mí también me llenó de mucha alegría ver eso. Y di gracias al Señor. Y yo recuerdo lo que le dije, bienvenidos, Mm, bienvenidos al pueblo del Señor. amén. Ahora están en el rebaño del Señor, están con el Señor. Y oramos para que Cristo haya sido el que los ha bautizado. Quería comentar también algo, y es que dentro de la planificación y las conversaciones que teníamos para poder realizar esta campaña, que sin lugar a dudas el Señor le ha estado llevando, Mm, le ha estado haciendo, eh, conversamos un momento con mis hermanos. Un día, una mañana me llamó el hermano Guillermo y yo le dije, hermano, el Señor siempre ha coronado su obra. Yo me expresé así de esa mm, manera, ha coronado su obra con bautismos. Muy probable vaya a haber, aunque sea uno, estemos listos para eso, estemos preparados para esto. Claro, pastor, me dijo. Y el Señor, en esta parte del sur de Chile, permitió que haya 6 bautismos. mm. Y dentro de esos 6 bautismos, este precioso testimonio de la obra, de la misericordia, del amor de Dios para con sus hijos. Porque Él no desea que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al, al arrepentimiento. Sin lugar a dudas, querida hermana Paola, querido hermano Rodrigo, el Señor Jesucristo los ama mucho. Sí, eso lo tenemos claro. Amén. Sí, porque uno siente que realmente no merece nada de esto. No. Dios en nuestras vidas
nos ha sometido a pruebas constantemente y ha fortalecido nuestra paciencia desde siempre. Y por lo tanto no estamos acostumbrados a tener así como regalos de este tipo, la verdad. Como el tema de la verdad que hemos recibido, poder tener el campo, nunca pensamos que nosotros podíamos. O sea, la verdad que fue todo un regalo y sorpresa y Amén. salían las lágrimas, porque uno siente, no sé si le pasa a todo el mundo, pero uno no siente ¿qué hice yo para merecerlo? Entonces es mucho el regalo, es mucho. Y Dios se manifiesta en tantos detalles que no los vamos a contar ahora, pero las pruebas ya empezaron. Él ya nos empezó a, ¿cómo se puede decir? A mostrar lo que vamos a tener que resistir. O sea, nos ha hecho pensar en minutos por cosas que pasaron que nos quedábamos sin nada, que perdíamos lo que habíamos comprado, como le contamos, ¿cierto? Y bueno, la fe nos mantuvo, fue un día de angustia y llanto y Dios nos tranquilizó. Seguimos esperando con paciencia que todo se resolviera bien, que con su espíritu pudiéramos también nosotros enfrentar bien las cosas. Y así y son cosas que no salen de uno porque uno sabe que es incapaz. Uno es torpe, digamos, para resolver cosas y esas cosas vinieron de él. Y todo se resolvió y así pues, se manifiesta en lo grande y en lo chico. Amén. Todo el tiempo. Así es. Y tenemos siempre al Señor dispuesto a poder ayudar. Mañana estamos de retorno, ¿no es cierto? Y bueno, estaremos yendo para Chillán con un grupo de hermanos, ¿no? Y ustedes estarán también retornando para Santiago y luego para casa. ¿Qué ven ustedes que el Señor está poniendo delante de ustedes para hacer? O sea, mira, nunca me imaginé hablar de Dios. Cuando yo empecé a leer la Biblia y la que me lo regaló era una testigo de Jehová que tocaba en las puertas, yo dije, ¿yo de a dónde le voy a hablar a Dios de alguien? O sea, a alguien de Dios. No me sentía que tenía conocimientos para hablar, ni las ganas, ni... Yo era pudorosa, sigo siéndolo. Entonces, vergonzosa, digamos. Entonces yo no me veía hablándole a nadie de eso. Y de repente uno se ve que con quien está sale el tema. Y uno siempre termina hablando de Dios. Y termina hablando de las cosas que tiene que saber. Porque es para prevenir a la gente del engaño, básicamente. Así es, así es. Entonces, y así empieza Dios a obrar y uno no se da ni cuenta. Así es, alabamos al Señor. Rodrigo, ¿decisiones para tomar? Que yo creo que el camino se ha ido despejando solo. Sí. Por ejemplo, nosotros teníamos pendiente cómo lo íbamos a hacer. Decíamos, ¿cómo lo vamos a hacer con el trabajo que yo tenía? En Santiago. Claro, en Santiago, porque cómo vamos a coordinar eso, a despegarnos, etcétera, no nos planteamos el dilema. ¿Cuándo es el momento? Claro. De hacerlo? Estábamos dispuestos a dejar yo tengo mi trabajo independiente y podía funcionar desde allá, pero Rodrigo era un trabajo dependiente, que tenía que estar, aunque estuviera en la casa, necesitaba estar con un contacto semanal físicamente con la oficina, digamos. Y hace un año se dieron las cosas porque de vuelta a vacaciones yo perdí ese trabajo. Entonces no quedó todo zanjado. Las cosas se van despejando solas. Dios habló claramente. Le dijo, ese trabajo llega hasta aquí. Listo. Nosotros le pedimos una señal. ¿Cuándo era el momento? Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, las vidas, vuestras vidas, están en las manos del Señor. Y eso nos hace ver a nosotros que en el fondo las cosas ya están pasando y muy rápido. Ya no es como que tenemos la casita ahí por si acaso y llegará un día que nos tenemos que ir. No, tenemos que estar en el campo ahora. Esto está sucediendo ahora. Y va a ser antes de lo que muchos piensan también. Se tiene que juntar el pueblo. Así es. Y ese es el tiempo que estamos viviendo justamente. El Señor está reuniendo a su pueblo. Mis hermanos, este es el testimonio de Paola y de Rodrigo. Y esperamos en el nombre del Señor que sea de bendición también para ustedes, para sus familias. Y empecemos a ver al Señor con la confianza
que verdaderamente Él debe tener de parte nuestra. Aprendamos hoy a confiar en el Señor, a vivir por fe y sobre todo a ser como niños, a creer en Él como niños, porque de los tales es el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Así que creamos en el Señor como niños y sin lugar a dudas, el Señor nos guiará por caminos seguros. Él sin lugar a dudas quiere conducirnos, pero ¿nosotros queremos ser conducidos por el Señor? Aquí tenemos el testimonio de Rodrigo y Paola, personas que sin conocer las verdades que el Señor ya dio al pueblo adventista hace mucho tiempo, por ser como niños y aceptar como niños esas verdades, pues han sido conducidos por el Señor por todo este tiempo, estos años, ¿no? En la experiencia, en el diario vivir. Y hoy han aceptado el santo bautismo también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para tener una nueva vida con Cristo. Amén. Gracias Rodrigo, gracias Paola, No, gracias. y gracias también, queridos hermanos, por acompañarnos en este testimonio, y rogamos al Señor que pueda producir también en ti ese deseo de relacionarte con el Señor de manera más vívida, de manera más cercana, porque tenemos un Dios vivo. Él quiere hacer de tu vida como la vida de Cristo. Él ya nos dio, ya te dio ese regalo especial del cielo. Cristo en nosotros es esa nuestra esperanza de gloria. ¿Tú quieres recibirla? Si es así, que el Señor te siga bendiciendo y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.